Les hago una pregunta, y esta pregunta de pronto sea para los cristianos aquí, aunque si usted no es cristiano, también voy a incluir algo en el sermón para poder decirle, pero evidentemente esta pregunta evidentemente es para un cristiano. ¿Alguno se acuerda del color que vestía, la ropa que tenía cuando usted se convirtió en cristiano? ¿Quién se acuerda de lo que tenía puesto? Hay que poca memoria, hermano. No, es una pregunta bastante extraña, ¿cierto? ¿Quién se va a acordar de la ropa que tenía puesto ese día, no? De pronto cuando se bautiza es fácil porque casi siempre vamos de blanco, de una camiseta azul o de algún otro color que diga ahí, me bautizo hoy. Pero la verdad es que ni yo tampoco me acuerdo. No recuerdo. Simplemente sé lo que sucedió, sé lo que el Señor hizo, a qué me llevó el Señor, qué me convenció el Señor para yo poder caer rendido a sus pies, pero de resto no me podría acordar de eso. Lo único que sé es que yo no necesitaba una ropa particular para que mi Señor me hiciera parte de su pueblo. Los que estamos aquí nosotros reunidos, estamos tan vestidos diferentes. Algunos hermanos ya se dieron cuenta que si se unen tres, forma la bandera de Colombia. Pero así tan diferente como estamos vestidos los unos de los otros, hermanos, el Señor nos hace un solo pueblo, vestidos distintos, con tallas distintas, con color de cabello y formas de cabello y con todo lo demás que somos tan distintos. Dios hace un pueblo. Y es precisamente de eso lo que vamos a estar viendo hoy y que le demos gracias al Señor porque Él nos ha hecho un pueblo. Vamos a orar. Bendito Dios, prepara nuestros corazones para tu palabra y que nosotros, Señor, al escuchar tu palabra, al recibir de tu palabra, tu predicación, Señor, podamos nosotros responder, agradecer, asombrarnos, Señor, por el poder tuyo, Señor, obrando para llamar a un pueblo, Señor, para que sea tu pueblo, como lo has hecho con nosotros. Así que te rogamos, Señor, que nos ayudes en esto, para la gloria y honra de tu santo nombre, es nuestra petición. Amén. Amén. En Sincelejo hay más motos que personas. Eso no es cierto, pero eso lo escuché en esta semana a alguien decir. Después le pregunté a algunos cuantos y me dijeron, oye, sí, eso lo dicen mucho, pero evidentemente no es una verdad. Pero el número de motos que hay acá es bastante, eso también es una realidad. Pero la diferencia está como de 10 a 1 y menos, porque realmente motos está más o menos por ahí por los 25,000 hacia arriba y habitantes en Sincelejo son 300,000 personas. Entonces es como una décima parte. De todas maneras es un número bastante alto, evidentemente, o por lo menos en la ciudad se percibe también esa afluencia de motos. Aunque el número de habitantes respecto a las motos es bastante mayor, en referencia a otras ciudades, la cantidad de habitantes de Sincelejo es muy inferior. Otras ciudades la superan en el doble o por otros números, otras están cercanas, pero Sincelejo no es de las ciudades de Colombia que más habitantes tiene. Sincelejo, debido a esto, se considera una ciudad pequeña. No voy a decir lo que otros dicen, yo lo considero una ciudad pequeña. Otros dicen Sincelejo que es un pueblo grande, es una ciudad pequeña. ¿Estamos? Ok, ya estamos ahí en lo mismo todo, ok. Las razones para que nuestras ciudades crezcan, para que sean numerosas, tiene que ver con muchas cosas. Por un lado está el asunto de la natalidad. Si nacen bastante, pues evidentemente es una manera de poblar una ciudad. Si la gente hace su ejercicio de paternidad y de todo lo demás, pues va a tener hijos, ¿no? Pero también está el asunto de la mortalidad de un lugar para hacer que la población descienda. Ahora, dejando a un lado estos, lo usualmente que hace que una ciudad, por lo menos no de habitantes propios, sino habitantes de afuera, se llene una ciudad de habitantes de afuera, de personas de otras ciudades o de otras regiones, es debido a su poder adquisitivo, debido a la finanza que tenga en ese lugar. Evidentemente, esa es una de las razones por las cuales las ciudades crecen y ciudades capitales como esta es una de las razones por las cuales se vuelven atractivas y en eso termina llevando a que el número de habitantes de una ciudad termine siendo mayor. La pregunta entonces sería, ¿cómo hacemos crecer el pueblo de Dios? ¿Cómo crece el pueblo de Dios? ¿Cómo llega a ser numeroso el pueblo del Señor? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tendríamos que hacer para que el pueblo del Señor sea numeroso? Entre otras cosas, hoy estamos bastante reunidos y estamos numerosos, entre otras cosas. Pero ¿cómo eso se logra? ¿Cómo llega esas personas a convertirse en pueblo de Dios? Aunque una primera pregunta habría de ser, ¿cómo
yo puedo llegar a ser parte de este reino que el Señor anuncia, de este pueblo del que el Señor menciona? La Escritura nos presenta que para que alguien llegue a ser parte del pueblo de Dios, el Señor tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir y convertir a alguien, a llamar a alguien y hacerlo parte de su pueblo. Y la Escritura nos dice que solo mediante Cristo Jesús es que alguien puede llegar a ser pueblo de Dios. De otra forma, de otra manera, no podría ser eso posible. No todas las personas son hijos de Dios, solamente son hijos de Dios los que han depositado su confianza en el Señor. Así que esa sería una primera respuesta allí rápida. Solamente ese pueblo del Señor, si el Señor interviene, y en Cristo Él ya lo ha hecho, para llamar a estos pueblo de Él, aquellos que confían en Él. Pero en nuestro pasaje del día de hoy vamos a ver algunos otros aspectos que nos van a mostrar de qué forma es esa intervención del Señor y cómo Él garantiza eso. El pasaje nuestro nos presenta a Jacob, un personaje en la historia del libro de Génesis, donde este hombre es nieto de Abraham, un hombre a quien Dios le habló un día y le dijo: de ti voy a hacer, de ti, de tu descendencia, voy a hacer un pueblo numeroso. A él le dijo que lo haría como las arenas del desierto, como la arena de la playa o como las estrellas en el firmamento. Pero luego nos vamos a encontrar con que este Jacob, que es nieto, a su padre Isaac, también Dios le dio la misma promesa, pero a Jacob a través de un sueño también se la hizo. Y le dijo: de ti voy a hacer un pueblo numeroso que va a ser como como el polvo de la tierra, le dice él. ¿Puedes contar el polvo de la tierra? Bueno, así va a ser tu descendencia. Así van a ser los que vienen de esta fe, por la obra que el Señor va a estar haciendo. Así que el Señor le ha prometido a él que daría una descendencia numerosa. Para hacer esto posible se requiere de que Jacob consiga una esposa. Y eso fue lo que vimos la semana anterior, cómo fue el asunto de conseguir una esposa, pero ya no nos vamos a detener en eso, pero por razones allí muy particulares que señalábamos en esa ocasión, termina teniendo dos esposas. Veíamos que el Señor ha establecido que un hombre tenga una sola esposa, pero aquí el patriarca terminó haciendo algo de manera no honrosa, pero terminó teniendo al final dos esposas. En ese pasaje vimos que esas dos esposas terminan con un trato desigual. Nos termina diciéndole el texto que Jacob ama a Raquel y no tanto así a Lea. Así que eso fue lo que nos quedó el texto la semana anterior. Jacob ama más a una de las esposas y a la otra no la ama lo suficiente o no la ama tanto. Esto va a generar una situación conflictiva que lleva a que el pecado se encienda en esta familia que de por sí ya es disfuncional. Pero pese a ello, el Señor va a llevar a cabo su plan. Parte de su plan consiste en hacer de un pueblo numeroso. Recuerden que la promesa que el Señor le ha dicho a ellos consiste en que haga un pueblo numeroso. También la promesa consiste en que el Señor lo va a bendecir con adquisiciones para que pueda sostener a este pueblo numeroso, y el Señor también le va a dar protección para que los de alrededor no les hagan daño. Hoy vamos a ver parte de esa promesa cumplirse, y es convertirlos a ellos en un pueblo numeroso. Por tanto, la idea central que creo que encierra este texto es que el pueblo del Señor es numeroso debido a su poderosa intervención, que ni el pecado lo detiene. Esa es la tesis de nuestro sermón. El pueblo del Señor es numeroso debido a la poderosa intervención de Dios, que ni siquiera el pecado puede detener ese avance de su promesa. Nada puede detener el plan del Señor por salvar a su pueblo. ¿Saben ustedes cuántos cincelejanos son hijos de Dios el día de hoy? ¿Puede usted decir, en Cincelejo hay 3,000 hijos de Dios, 3,000 cristianos? ¿Usted puede decir eso? No, nadie puede hacer eso. Nadie. No, falta un censo, no, ni un censo. ¿Cómo puede garantizar? ¿Acaso el censo busca si vive en rectitud, si tiene fruto, si el Espíritu mora en él o algo por el estilo? No hay manera de poder darnos cuenta. Mucho menos podemos saber cuántos cincelejanos estarán formando parte del pueblo de Dios por toda la eternidad. No lo sabemos. No tenemos ni idea. Nadie lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Pero lo que usted tiene que saber y que tiene que tener certeza y que pueda descansar su vida en esto es lo siguiente: que para que el cincelejano, el monteriano, el cucuteño, el barranquillero o de cualquier parte del mundo que usted sea, para que alguien sea pueblo del Señor, el Dios soberano debe intervenir y hacerse presente en la vida de esa persona con su gracia. Si el Señor no interviene por gracia en esa persona, no va a pasar absolutamente nada. No va a poder ser parte del pueblo del Señor. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a encontrar en estos primeros versículos. Vamos a ver que es un pueblo numeroso
por un Dios que interviene. Versículos 31 al 35 del capítulo 29. Un pueblo numeroso por un Dios que interviene. Esa intervención la vamos a ver que luce un tanto compasiva. Acompáñenme ahí a la lectura del texto. Génesis 29 del 31 hasta el final del capítulo 29. Dice, vio el Señor que Lea era aborrecida. Recuerden que Jacob ama a Raquel y no así a Lea. Y Dios vio eso. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. El escenario nos presenta un contraste entre la rechazada Lea, pero que es fértil, y la amada Raquel, pero que es infértil. Ese es el escenario que nos presenta en esta primera porción. Una mujer que ve que su marido no le presta atención, un marido que no la ama, un marido que realmente la aborrece, la desprecia. Debe ser una situación bastante fea, terrible, dolorosa, y el Señor tiene compasión. Y el Señor interviene. Recuerden que el plan del Señor, la intervención del Señor, el plan del Señor es que el pueblo de Él sea numeroso, que se convierta en el pueblo de Dios. Y aquí estamos viendo que se está ocurriendo a través de su compasión, de su intervención en medio de este asunto. El Señor ve la situación e interviene conforme a su plan, incluyendo su compasión, pero interviene conforme a su plan de llevar a cabo el hecho de que sea un pueblo numeroso para que sea el pueblo que lleva su nombre. Por parte de Lea parece haber un reconocimiento de que Dios intervino por la manera como ella nombra a sus hijos. Dios hizo esto, Dios miró mi afrenta, el Señor intervino. Ahora sí voy a alabar al Señor. Así que parece en ella haber una respuesta al Señor por lo que Él ha estado haciendo. Pero aun si ésta no lo reconociera, la realidad que nos muestra el texto, que sí nos dice, por lo menos el autor está funcionando como este narrador omnisciente, que todo lo sabe, ¿no? El que escribe el libro de Génesis y nos está diciendo, mira, Dios fue el que intervino ahí. Allí está la intervención del Señor. Eso nos lo está dejando claro a nosotros como la audiencia o como los lectores de este texto, o como la audiencia en ese primer lugar, un Israel en el desierto, escuchando esta historia, sabiendo, el Señor intervino. Cuando vio este desprecio, el Señor intervino de esta esposa. Él actuó para darle hijos, porque el pueblo del Señor es numeroso, no debido a nuestra propia fuerza, sino al Señor que con su poderosa intervención lo hace. Y yo te pregunto, ¿de qué manera hoy puedes señalar que Dios ha intervenido en tu vida para mostrar su compasión y enseñarte que está contigo? ¿De qué manera tú podrías decir, Dios ha intervenido en mi vida? El Señor se ha hecho presente. Yo hoy soy lo que soy, como diría Pablo en 1 Corintios 15, no soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia del Señor soy lo que soy. ¿Qué tú podrías decir? ¿Qué se está evidenciando en tu vida? ¿Qué te lleva a señalar y a poder decir, el Señor definitivamente ha intervenido para que yo hoy sea su pueblo? O al menos deberías hoy pensar, el Señor hoy está mostrando que hay un llamado a que yo forme parte de su pueblo, en el caso que no lo seas. Porque Él está gestando su voluntad. Y en este momento su voluntad para Jacob consiste en hacerlo Él, el padre de un pueblo numeroso. El que Él pueda hacer este padre, esta cantidad de hijos, para que pueda llevar a cabo el desarrollo o la ejecución del plan o la promesa del Señor de hacer de ellos una nación grande. Aun cuando el pecado, como lo veíamos aquí que aparece, y que ahora lo vamos a ver que es aún más latente, aun cuando el pecado aparezca, nada puede impedir el avance del plan del Señor, porque es un pueblo numeroso aún a pesar del pecado, y este es nuestro segundo encabezado, nuestra segunda consideración aquí. Es un pueblo numeroso a pesar del pecado. El corazón de los hombres siempre abriga obedecer sus propios deseos a como dé lugar, incluso desobedeciendo al mismo Dios. El corazón del hombre, el corazón nuestro, siempre nos impulsa a querer darle rienda suelta, o a querer suplir o satisfacer nuestros deseos,
aun cuando estos pudieran estar en contra del Señor. Muchas veces nos vemos movidos a ello, pero precisamente a pesar de eso el Señor va a obrar conforme a su plan. Capítulo 30, versículos del 1 al 13 nos dice: pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Fíjense lo que aparece. Está amada por el esposo, está radiante, se siente bien, pero cuando de repente ella no puede tener hijos y la otra sí, los celos aparecen en escena. Tuvo celos de su hermana y dijo Jacob, dame hijos o si no me muero. Dame los hijos. Y él le dice, entonces se encendió la ira de Jacob. Estamos viendo más o menos lo que es diferente a la primera parte, como aquí se nos presenta totalmente acciones humanas. Se enciende la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva Bilha. Llégate a ella para que me dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Esta expresión de que esté sobre mis rodillas ya lo hemos visto anteriormente en el pasaje de Génesis, es necesario recordarlo una vez más. Simplemente era una práctica de la cultura, una práctica netamente humana, era una solución para mujeres que no podían tener hijos. Ellas lo que decían es, tengo esta sierva, entonces embaraza a esta sierva ya que yo no puedo, y cuando la embaraces a ella, cuando ella esté a punto de dar a luz, tú la vas a poner a ella sobre mis vientre, sobre mi rodilla. Ella se va a poner como si ella fuera la que fuera también a alumbrar, pero la que tiene ella delante de ella es a esta otra que está embarazada. De manera que era un símbolo, por decirlo así, que cuando éste esté alumbrando, es como si yo fuera la que estuviera haciéndolo, para que ese hijo que es de mi sierva va a ser mi hijo. Y esta era una práctica cultural, era una práctica que hacían las personas y que ya hemos visto anteriormente que el Señor no es una cuestión que aprueba. Sin embargo, aquí esta mujer necesita como de lugar satisfacer su deseo. Y en esta búsqueda de satisfacer esto, ella va a terminar pecando. Sin embargo, vamos a ver que estos niños también van a ser parte del pueblo del Señor, porque ni el pecado puede detener el avance del plan del Señor. Ella dice, aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Raquel le dio a su sierva Bilha por mujer y Jacob se llegó a ella. Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado. Ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob, y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada, y le puso por nombre Aser. Fíjense cómo a través del celo, de la contienda, de la ira y de toda esta acción humana de poder solucionar un problema que están viendo, es que terminan estas personas teniendo hijos. Y luego dice, Dios fue el que me lo dio. Esto luce como aquellas personas que, mi hermano ponía un ejemplo ayer cuando hablamos de esto, que decía como cuando de repente llega a las arcas de una iglesia, llega una bendición económica, un dinero, y dicen, ese montón de dinero, ¿no? Lo dio un narcotraficante. Bueno, ya está bendito por el Señor, ya no los trajo. Y es como llamar una bendición a algo que se ha recibido de una manera totalmente ilícita, pecaminosa y demás. Pero es que mire, con eso podemos comprar entonces un buen sonido y podemos hacer y comprar una casa. La vez pasada dijimos en algo similar que no llamemos bendición lo que hemos obtenido pecando. No se puede considerar eso como que, no estoy diciendo que los hijos no sean una bendición, estoy diciendo que la práctica y toda la gestación de esto no fue una práctica honrosa al Señor. La situación en esta escena está enmarcada por el pecado. Es un cuadro que está lleno de una competencia entre unas y otras, de frustración y de estrategias humanas para solucionar un aparente problema o un problema que están viendo de no poder tener hijos. Se señala en primer lugar los celos de Raquel. Y a veces nosotros consideramos que celarnos de algo, tener un celo, nada más es cuando la esposa está en la puerta de la casa con los brazos cruzados y mirando rayado al hombre.
No, nosotros podemos tener celo porque queremos lo que el otro tiene, que eso es envidia. Y que la Escritura también nos señala que eso no sería la manera nuestra de proceder. Y ese celo y esa envidia, a veces se habla y se dice, a veces no se habla y no se dice y nos frustra. Esta mujer le dijo al esposo, y la manera seguramente como se lo dijo, y tan cansina fue esa manera, que este tipo se encendió en rabia, que es otra respuesta que también damos nosotros ante las situaciones pecaminosas. Nos airamos, porque precisamente hay algo que no podemos tener en nuestro control. Y simplemente luego despachamos al Señor como le pasó a él. No fue, mira, descansemos en el Señor soberano. Él tiene el control de esto. No, ¿por qué me molestas a mí? Eso no es culpa mía, eso es culpa de Dios. Eso es básicamente lo que él dice. De manera que es simplemente un descargo de su incapacidad de poder controlar las cosas y luego decir, no, la responsabilidad de esto está en el Señor. Y entonces él hace esa pregunta, la hace de esa manera retórica, ¿no? ¿Acaso yo soy el Señor? O como él lo menciona allí, ¿qué tiene contra mí? Eso es del Señor. Él es el que ha cerrado tu vientre. Él es el que no te ha dado hijos. Así que no es una adoración, es una expresión para salir él del embrollo en el que se encuentra. Lo siguiente que sigue entonces en el texto que vimos es presentarnos la solución humana ante el pecado. Como yo no puedo tener hijos porque el Señor no ha querido, entonces lo voy a solucionar en mis propias fuerzas. ¿Y entonces qué hace? Viene y le dice a su esposo, ten intimidad con esta mi sierva, para que entonces por ella que voy a tener hijos. Tiene uno, tiene dos. Y aquí no vean ustedes como que pobrecito Jacob, mira, él estaba llevándolo de un lado al otro. Y él simplemente fue víctima de que estas mujeres estuvieran peleándose. No, ya todos sabemos lo que debió haber hecho él y no lo hizo. Sin embargo, luego no contento con eso, entonces la otra en disputa le dice, mira, también te pongo mi sierva a la disposición, ten hijos con ella. Y allí entonces también ocurre ese siguiente acto pecaminoso. Pero aún a pesar de ese pecado, lo que vemos, hermanos, es que el Señor obra para darle continuidad a su promesa de hacer un pueblo numeroso. Esto es lo que nos muestra también un increíble asunto de la manera como Dios termina obrando. Todo en esta escena está ligado de una u otra manera a la pecaminosidad de todos los personajes. Sin embargo, ni el pecado detiene que el pueblo del Señor exista y crezca, porque el Señor siempre interviene, porque el Señor obra, porque el Señor hace su obra allí. Como pueblo del Señor, ¿qué cosa deseas tanto hoy que te está llevando a considerar una solución ajena a Dios para obtenerla? ¿Cómo hoy tú estás lidiando? ¿O qué es ese asunto que estás lidiando hoy? Que estás diciendo, este es como mi permitido. Nosotros a veces creemos que la vida cristiana sola, aunque se trata de una lucha y una disciplina, creemos que estamos en un gimnasio con un entrenador. Y está el entrenador diciéndole, haga esto, y usted le hace caso cuando está ahí con él. Pero de pronto usted dice, voy a comer juicioso 5 días, pero el 6º día tengo mi permitido. Tengo mi permitido, ¿no? Y en ese tengo mi permitido no es que fue una cosita extra, fue que ese día le dijo a sáciate estómago con todo lo que quiera. Bueno, yo creo que a veces en nuestra vida pensamos que tenemos unos permitidos. Creo que a veces en la acción práctica decimos, el Señor esto no me va. De pronto el Señor, yo aprovecho en el momento que el Señor mire para el otro lado y ¡pum! Y hago lo que yo quiero. No, no hay manera. Pero en tu corazón seguramente hay algo que parece que sí. Sabemos que no, pero queremos que sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿O quién es ese? ¿Quién es esa? Usted no sabe que por eso le llaman el tinieblo, porque nadie sabe quién es. Está escondido. Pero así es también nuestro pecado, hermano. Pero tenga presente eso, que por cierto lo pegué en la puerta en una de las puertas de mi casa. Nuestro pecado oculto tiene una sola audiencia, y esa es la audiencia que más importa. Eso lo dijo el pastor Miguel Núñez. Nuestro pecado oculto tiene una sola audiencia, y esa audiencia es la que más importa. Así que tengámoslo presente. Como pueblo del Señor somos llamados a ser santos. Considera no solo tus acciones que deban ser santas, porque a veces nos es más fácil mostrarnos de cara afuera. Piensa también en tus deseos. Piensa en las motivaciones de las cosas que haces. ¿Qué te está motivando? ¿Qué es lo que te impulsa en todo lo que hacemos? Que sea la búsqueda de ser santos al Señor. Que no nos deje llevar la frustración a tener que tomar una acción que sea al final pecaminosa, como lo llevó a estas dos mujeres. A terminar por ese deseo y esa lucha que tenían, esa competencia por este hombre,
a terminar haciendo lo que hicieron, sino que nuestras acciones sean para glorificar y adorar al Señor, que no solamente sea un tema de Dios me ha vindicado. En esa expresión de ella está mostrando ese deseo de ella de venganza, no hay un asunto de adoración al Señor. Y si ustedes se dan cuenta de lo que acabamos de leer en esos primeros 13 versículos, el capítulo 30, el autor sagrado nos deja algo en claro, de que no nos está hablando, que Dios no está hablando allí, que Dios no obró allí. Cosa diferente cuando nos dijo anteriormente, Dios interviene. Vio Dios que ella estaba así y Dios hizo. Acá no nos dice eso. Acá nos muestra más que todo es dándole realce a la acción humana. Cosa que vamos a ver a continuación, que el Señor vuelve otra vez a intervenir. Y con eso no nos está diciendo que en todo lo demás Dios de repente se ausentó. Simplemente mostrándonos que la responsabilidad y los que accionaron de esta manera y este plan fraguado fue por estas personas, no fue planeado por el Señor. Pero vemos en tercer lugar que este pueblo numeroso termina siendo así por el Dios que escucha. Versículos 14 al 24. Esta escucha luce como una muestra del Señor de misericordia. Fíjense cómo nos dicen los versículos 14 al 24. En los días de la cosecha de trigo, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea, dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió, ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Mano, yo siento que yo leo esto y yo siento que estoy en un... Hay barrios donde esto se ve, ¿verdad? Barrios donde hay un tipo que se cree el rey de la cuadra y tiene ahí como 3 por ahí. Y usted ve esas peloteras y son personas peleándose a ese tipo. Mira, aquí estas dos están peleando, 2 hermanas. ¿Te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo, le dijo Raquel. Ahora lo alquilaron. Ahora alquilaron a Jacob. Cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo, debes llegarte a mí porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Yo sé que esto suena gracioso, pero es bastante disfuncional, ¿no? Y él durmió con ella aquella noche. ¿Y qué nos dice la Escritura? Escuchó Dios a Lea. Ahora sí nos hace ver que aquí hay otra vez otra intervención del Señor. Escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido. Este es raro ese nombre de ese muchacho y le puso por nombre Isaacar. Concibió Lea otra vez y dio a luz el 6.º hijo a Jacob y Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos y le puso por nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José diciendo, que el Señor me añada otro hijo. Fíjense cómo la Escritura nos está presentando esta ambivalencia entre la manera cuando Dios estuvo obrando y la manera cuando no. Cómo debió simplemente esperarse en el Señor en lugar de buscar esa solución humana. Jacob termina siendo alquilado y él una vez más no es el pobrecito acá. Él no es el pobrecito aquí, ay, ¿qué él podía hacer esa mujer para quitársela? Encima tuvo que aceptar sus condiciones. No, debió haber hecho lo que el Señor ya demanda de que nosotros actuemos. Pero Dios se acordó de Lea. A través de una situación cotidiana, el Señor obró en su providencia para terminar obrando. De manera que ella no era que ya no podía tener hijos, simplemente que había tenido quizás la posibilidad de poder estar con su esposo que la visitara en su tienda. Y entonces se encargó de visitar más bien a Raquel y Raquel no podía concebir. Hasta que al final simplemente lo que hicieron fue un intercambio por las siervas. Pero Dios se acordó de Lea y también se acordó de Raquel. Él las escuchó a ambas y respondió a este deseo de ser ellas madres. Dios decidió obrar en esta familia de esa forma. Termina diciendo que el Señor me añada otro hijo. Y esta mujer, pese a que ha visto la intervención divina de manera poderosa, no se encuentra conforme. Quiere otro hijo. ¿Por qué? Porque todavía el celo está ahí. Y la otra tiene 7, 6 hijos y una niña. Porque ya de repente los otros que tenían ya no cuentan tanto, lo que cuentan son los que han tenido, ¿no? Así que dice de esta manera. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿cuánta inconformidad podría llevarnos a nosotros a ignorar la intervención del Señor en nuestro día a día?
En este mundo, en nuestra ciudad, vemos gente así. Vemos personas que la inconformidad los lleva a no percibir la intervención del Señor. Y yo te pregunto entonces, ¿es el inconformismo tu respuesta habitual ante la manera como Dios está interviniendo en tu vida? ¿Estás conforme? No estoy diciendo que no podemos nosotros avanzar en la vida y buscar quizás un progreso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando nosotros, lo que se ve en nuestras vidas, en lugar de alabanza al Señor, lo que más se encuentra es el inconformismo y la queja. Tu vida está llena del gozo que el Señor nos dice que nos da a su pueblo. Deberíamos recordar que su intervención está ligada a su promesa de hacernos un pueblo santo. Y Dios está obrando en la vida de su pueblo para hacerlo santo. El Señor está actuando de esa manera. No has llegado a ser pueblo porque tú seas un buen cincelejano, porque seas un buen monteriano, barranquillero, cartagenero o de cualquier lado donde usted sea oriundo. No somos pueblo de Dios por ser buenas personas, pues el pecado siempre está presente en el corazón del hombre. Nosotros somos pueblo del Señor porque Él quiso acercarse y encontrarnos para hacernos de su pueblo numeroso. La Biblia nos enseña que ese acercamiento lo hizo el Señor a nosotros a través de la persona de Jesús. Porque nuestro problema es que estábamos lejos de Jesús, del Señor. El pecado nos tenía separados de Él. No había manera que nosotros fuéramos pueblo del Señor. Estábamos lejos de Él. El pecado nos dio una distancia que nadie podía poder cruzar. Necesitábamos de una intervención y el único que podía hacer esa intervención era Dios mismo. Por eso Dios, en la persona de Jesús, es quien desciende para venir a servirnos como una especie de puente para acercarnos a Dios. Cristo nos hizo de su pueblo por medio de su obra de reconciliación. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10 nos dice, Primera de Pedro 2, del 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, ustedes, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero por medio de la misericordia del Señor, Él la ofrece para que ahora podamos ser este pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, ¿qué nos dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No era nuestra buena manera de vivir. No era que nosotros teníamos la posibilidad de acercarnos al Señor. No había poder en nosotros de poder hacerlo. Necesitábamos de la intervención del Señor y el texto nos dice que por su misericordia llegamos a ser su pueblo. Esa misericordia Él la mostró en lo que hizo Jesús. Él descendió para salvarnos. Y solamente en ver lo que implica su descenso, ya sabemos que hay una muestra de bondad impresionante, porque la Escritura nos dice que en su trono de gloria Él se encontraba, recibiendo la adoración que Él solo merece por todos los seres angelicales que estaban allí. Cosa que luego nos presenta en el texto que leíamos al principio, en el Apocalipsis 5, cuando nos muestra que es el digno y todos se rinden adoración a Él. Así que Él gozaba de esa gloria y Él se despojó voluntariamente de esa gloria para venir a vivir esta vida en medio de nosotros. El creador de la tierra respiró el polvo de la tierra, se hizo hombre, y no solamente hombre, sino que se humilló haciéndose siervo, viviendo una vida recta, cosa que tú y yo no podíamos hacer, para que luego, después de vivir esta vida recta y con ella cumplir todo lo que demandaba la justicia de Dios, morir en lugar de nosotros, porque Él, siendo justo, podía Él mismo salvarse. Y lo que nos muestra lo que hizo en la cruz es que allí tenía que estar tú y no Él, pero Él se puso allí y tú no. Y al Él hacer este sacrificio, a todos aquellos que creen en este sacrificio de Él, que creen en la obra que Él hizo a nuestro favor, el Señor les da la potestad de convertirse en sus hijos. De manera que solamente mediante Cristo Jesús es que podemos ser pueblo de Dios, ser ese pueblo numeroso de Dios, ser ese pueblo llamado a vivir para adorarlo. Así que qué bueno, hermano, qué bueno es, en primer lugar, algo que puedo decir que es bueno, es que nosotros tengamos ese orgullo, pero en el buen sentido, ese orgullo por lo que nosotros somos.
Usted le habla a un cincelejano de Cincelejo y es orgulloso. Pero bien, como cualquier persona de lo bueno que tiene su ciudad. Hay cosas que no las queremos poner ahí en la mesa. No, esto no es tan algo digno. Pero hay cosas que decimos. La gastronomía, por ejemplo. Tal lugar. Tenemos esas cuestiones por esto. Pero hermano, deberíamos nosotros responder con mayor gozo y gratitud por el hecho de ser pueblo de Dios. Porque no fue cualquier cosa. Que usted sea hoy de ese pueblo numeroso del Señor, si es que lo eres, es porque Él intervino para hacerlo. Si no lo habría hecho, tú no podrías ser pueblo de Dios. Y nosotros somos llamados entonces a adorar a este Dios que ha obrado de esa manera tan poderosa para salvarnos. ¿Cómo responderás hoy entonces a esa realidad de que tú eres parte del pueblo del Señor? ¿Cómo lo adoraremos? ¿Cómo prepararemos nuestra alabanza a Él? ¿De qué manera? El pasaje de 1 Pedro que leí continúa diciéndonos lo siguiente, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Palabras más, palabras menos nos está diciendo, si tú eres pueblo del Señor, tienes que vivir como tal. Así que si alguno dice, yo soy del Señor, yo soy un hijo de Dios, tus obras te lo avalan, por lo menos hazte ese ejercicio. Tus obras reflejan de que están siendo santidad. Si no, sospecha que entonces no lo eres, por lo menos. No estoy diciendo que a veces luchemos contra algún pecado y nos veamos allí, que trastabillamos con algo. Estoy hablando de una vida entregada al pecado. Si tu búsqueda, tu pasión, tus deseos solamente son aquello que Dios te ha dicho que no, aquello que es pecado, entonces no lo eres. Porque aquí nos está diciendo que el que es del Señor, este pueblo santo, es llamado a recordárselo. Ustedes son pueblo del Señor, son ese pueblo que está con Él allá, pero mientras estamos aquí, ¿qué somos? Como extranjeros y peregrinos. Y en tanto que estamos acá, tenemos que llamar dando testimonio de la nación a la que pertenecemos. ¿Usted cómo diferencia a un gringo en Cincelejo? Por el idioma, porque se pone unas medias largas hasta acá con unos zapatos que son como unas botas a veces y unas bermudas así gringas, la marca que tiene, las cosas como hablan, que hay cosas que no les importa pasar pena, dicen la cosa como sea, porque siempre llega a otro lugar y pues el gringo es una nación más poderosa, pues viene a todos los demás lugares como lo es, un pasaporte que pesa más. Ahora, nosotros no somos llamados a tener ese orgullo para estar sintiéndonos mejor porque he recibido su gracia. No, soy llamado a testificar de lo que pertenezco, del reino al que pertenezco. Pedro señala que esta es nuestra nueva identidad, ser pueblo del Señor. Y mientras estamos en este mundo como peregrinos y extranjeros, se nos llama a vivir de una manera que glorifique al Señor. Y yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo, mi hermano? ¿Estás viviendo esa buena manera de vivir entre los de afuera? ¿Puede la gente que te rodea en Cincelejo o en cualquier otro sitio ver esa buena manera de vivir con la que estás viviendo? Haciéndolo más dramático aún. En el supuesto en el que yo o cualquier hermano de la congregación te visitara en tu lugar de trabajo o donde tú vives, pregunto, ¿habría un buen testimonio que los demás pudieran contar de ti? Imagínate ese supuesto. Estoy diciendo un supuesto porque yo no voy a hacer eso, pero voy a hacer el supuesto. Me le aparezco yo en su trabajo. De repente, ¿qué dirían los demás de ti? ¿Ven a Cristo en ti? ¿Ven al Señor en ti? ¿Eres testigo de Él? ¿O piensas lo mismo que los demás? ¿Haces lo mismo que los demás? Hermanos, somos llamados a testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ser santos como Él es santo. También la Escritura en otro pasaje nos dice que seremos un solo pueblo por toda la eternidad. Y lo menciono porque curiosamente hoy hay gente de varios lados diferentes. Hay barranquilleros, cucuteños, cincelejanos, también de otras poblaciones. Y aquí estamos reunidos hoy. Pero dice la Escritura que cuando estemos reunidos con Él, vendrá gente de toda lengua, tribu, nación, de todo lugar. Apocalipsis 7 del 9 al 17 nos dice, después de esto, y esta es otra manera de decir lo que leíamos en el Apocalipsis 5 antes,
Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. La escena es bella, bellísima. Siempre pensamos en otras cosas y las llamamos bella, pero este asunto aquí, de que estos no tenían la capacidad de lavar sus vestiduras y que la sangre del Señor, en lugar de mancharlos, los purifica y ahora los hace aceptos. Eso es lo que precisamente Él ha hecho por aquellos que confían en Él. Su sangre los limpia de pecado para hacerlos aceptos, para que sean su pueblo. No puedes hacerlo de ninguna otra manera, sino a través de la obra que Cristo hizo, creyendo en Él. Este es el final glorioso del pueblo numeroso de Dios. Ese Dios que sostuvo a Jacob en su tiempo, que lo sostuvo al pueblo cuando huyó de Egipto y estuvo en el desierto, y que nos sostiene hoy hasta el día final para convertirnos en ese pueblo para su gloria. Como pueblo, nosotros no deberíamos vivir vidas individualistas. Dios no te salvó a ti solo. Dios te salvó para hacerte un pueblo. Hoy como iglesia nos tenemos unos a otros. Hemos venido de distintos lugares, hogares, padres, situaciones tan dispares, pero el Señor nos ha unido para que seamos un pueblo. Y entonces, hermano, ¿cómo podría hoy cambiar tu manera de relacionarte con tus hermanos al saber que son un solo pueblo? ¿No te invita a considerar al otro como tu hermano para que empecemos a vivir esta vida que el Señor nos llama a vivir juntos? Hoy podríamos llamar y empezar a examinar cómo está siendo nuestra relación de los unos con los otros. Pero como dije al principio, si tú no eres cristiano, yo te dije que en un momento quería decir algo muy especial para ti, muy particular para ti. Tú estás tal vez aquí y te has visto como ese buen cincelejano o como esa buena persona que porta bien, se esfuerza por su familia, vive bien, es amigo de sus amigos, es una buena persona y celebramos eso, celebramos que seas eso. Pero has visto hoy en su palabra que eso no garantiza que un hombre llegue a pertenecer al pueblo del Señor. Tal vez tu excusa para no formar parte del pueblo de Dios es porque muchos que dicen serlo no han dado un buen testimonio y esa está siendo tu excusa. Es que yo conocí un pastor que se robó las ofrendas. Usted sabe que a los líderes del cristianismo le dicen que son ladrones y a los de otras religiones le dicen que son que hacen cosas feas con los niños. Pero esa es una excusa simplemente. Esa es la excusa que tú estás poniendo y diciendo, es que fulano no me dio ejemplo. ¿Y Cristo? ¿Por qué no ves a Cristo, que es el ejemplo que tenemos que ver? Que fue el que fue al Calvario por ti. Quien te dice y te llama a que creas en Él. El llamado no es simplemente a poner de excusa al otro. Nosotros tenemos, como lo has visto que lo acabo de decir, como cristianos somos llamados a dar testimonio. Pero si en algún momento no hemos sido de buen testimonio, cualquiera haya sido el cristiano al que te está poniendo o usando como excusa, esa no es excusa para hoy decir, yo no quiero aún ser pueblo del Señor. Hoy tienes la oportunidad de escuchar del Señor llamándote a ti, a que te arrepientas de tus pecados y que vengas a Él creyendo que Él tiene el poder para perdonarte y limpiarte de tu maldad y llevarte a que tú seas parte de su pueblo. No mires a otro
Mira a Cristo y mira tu condición. Si tú te ves hoy como un pecador, Cristo no te rechaza. Te recibe con brazos abiertos y si crees en Él de todo corazón, te hará parte también de su familia, parte de su pueblo, porque de esa misma manera es que todos los que están aquí presentes, que son hijos del Señor, que son de su pueblo, esta fue la puerta de entrada, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, como aquel Rey y Señor que gobierna nuestras vidas. Él te ofrece esos brazos abiertos, arrepiéntete y cree. Si hoy eres salvado, es posible que grabes en tu mente cómo estás vestido. Si hoy tú eres llamado a salvación, como al principio hice la pregunta, ¿quiénes se acordaron o qué ropa tenían cuando ustedes se convirtieron? Los cristianos de más antaño que no íbamos a acordar. Pero tal vez si hoy es el día de tu salvación, es posible que tú digas, ay, tenía puesta tal ropa. Solamente porque yo lo traje a memoria. La mayoría de los cristianos del mundo no tienen ni idea ni se acuerdan de ese detalle de cómo estaban vestidos. Pero cuando nosotros estemos reunidos con todos los cristianos de todos los tiempos, los cristianos de los primeros siglos hasta el tiempo de ahora y los tiempos que queden por venir hasta que el Señor vuelva, de todos los lugares del mundo, de las distintas lenguas, de los que están en poblados pequeños o poblados grandes, de donde sea que vengamos, cuando estemos reunidos y sabremos qué nos vamos a poner. El texto nos presenta no solamente como si pensáramos en una vestidura blanca, sino que vamos a estar limpios. No importa lo que tenías puesto, tú estabas sucio y Él te salvó. Y si hoy estudia tu salvación, también lo hace con su sangre, para que cuando estemos con Él vamos a estar limpios, sin manchas, con vestiduras blancas, lo ilustra el texto. Estaremos juntos ante su presencia para vivir por siempre como su pueblo numeroso, un pueblo que nadie puede contar, pero que ninguno se perderá porque el Señor garantiza eso. Así que vamos a adorar al Señor orando, dándole gracias por su gran obra de salvación a favor nuestro. Bendito seas, Señor. Bendito seas, porque si hoy somos parte de tu pueblo, Señor, no es porque nosotros lo merecíamos o teníamos una capacidad en nosotros de poder salvarnos,